Es Irma Hernández Cruz. Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Con la mafia veracruzana no se juega o terminarán como yo, las últimas palabras de Irma Hernández, taxista y maestra jubilada. El secuestro y asesinato de la mujer, de 62 años, recogido en un vídeo donde se la ve arrodillada, esposada y rodeada por hombres armados, ilustra el poder del crimen organizado en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas. Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista, fue secuestrada el pasado viernes a plena luz del día por un comando armado frente al sitio donde trabajaba en el centro de Álamo Temapache, al norte de Veracruz. Días después apareció en un vídeo, arrodillada, esposada y rodeada por una decena de hombres encapuchados que le apuntaban con armas largas. Compañeros taxistas, paguen su cuota como debe de ser o van a terminar como yo, dice la mujer en un mensaje dirigido a sus compañeros de oficio. Este jueves, la Fiscalía General del Estado informó de que fue encontrada sin vida en un rancho a más de 40 kilómetros. ¿De dónde se la llevaron? El vídeo es tan brutal como revelador. Con voz firme lanza el guión dictado por los secuestradores: mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Dejen de andar de enguillados con los charros, con la mafia veracruzana no se juega. La escena, difundida durante el fin de semana, llegó el lunes a la gobernadora del estado, la morenista Rocío Nale García, quien dijo en una conferencia que le resultaba extraño que no habían pedido rescate por la mujer. Hernández tenía 62 años y era propietaria y conductora de 2 taxis de la ruta Estero del Ídolo en este municipio, donde viven alrededor de 110.000 personas. Era víctima de cobro de piso, la extorsión que asfixia a comerciantes y transportistas en esta región y todo el país. Una semana antes, su compañero Jorge Néstor también fue secuestrado por hombres armados mientras conducía un taxi cerca de una escuela primaria. Él sigue desaparecido. El secuestro ocurrió a las afueras del mercado municipal, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, una zona céntrica donde operan varios sitios de taxi. Los testigos han dicho que los hombres armados actuaron sin prisa y sin que nadie interviniera. Su ficha de localización, difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda, apuntaba como seña particular: requiere tratamiento médico especializado. La noche del miércoles, 6 días después del secuestro, la encontraron sin vida en un rancho entre las comunidades de Buenos Aires y Tepecintlilla. La Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo en un comunicado donde asegura que no habrá impunidad. El Estado suma 52 homicidios en lo que va del año, 30 de ellos contra mujeres, según el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que difunde información sobre la violencia machista en el estado de Veracruz. Los hombres que rodean a la docente en el vídeo, según sus propias palabras, son integrantes de la mafia veracruzana, brazo escindido del Cártel del Golfo, conocido también como Grupo Sombra. En 2017 este grupo se dio a conocer porque repartió regalos a la población en fechas como el Día de las Madres o Navidad, y algunos de sus miembros posaron en fotografías portando armas y chalecos con las siglas FEGC, Fuerzas Especiales Grupo Sombra, iguales a los que visten en el vídeo de la mujer. La mafia veracruzana opera en municipios como Tuxpan, Poza Rica, Tantoyuca, Naranjos y Pánuco. Desde 2024, el grupo se ha adjudicado ataques y amenazas en redes sociales. Su disputa por el control del territorio incluye enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La frontera entre Veracruz y Tamaulipas, ruta para el tráfico de drogas y migrantes, es una de las zonas más calientes de México. Durante la pasada década estuvo dominada por los sanguinarios Zetas. La historia de Irma pone rostro a un escenario de terror a lo largo del país. Taxistas, pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores independientes son obligados a pagar cuotas para poder realizar su trabajo. Tan solo este martes se reveló cómo la familia michoacana acapara mercancía en el sur del Estado de México para venderla a sobreprecio. Ambos casos confirman que los grupos delictivos operan con un alto grado de impunidad en zonas rurales y semiurbanas, donde las cuotas no solo son una amenaza cotidiana, sino una sentencia de muerte. Casi 7 millones de personas son víctimas de extorsión cada año y solo el 0,2% se atreve a denunciar. El pasado 6 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana,
Omar García Harfuch pusieron en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que busca reducir este delito en todo el país, pero con especial énfasis en las 8 entidades que concentran el 66% de las denuncias, entre ellas, Veracruz. Irma Hernández tenía 30 años cuando su mundo explotó en 1000 pedazos. Toda su vida había sido una serie de sacrificios invisibles, una hija en la periferia de la ciudad, madre soltera, empleada en una fábrica textil, luchando para que su pequeño Rubén de 6 años tuviera la vida que ella no había podido tener. Irma vivía en Villa Esperanza, un barrio pobre donde los sueños eran moneda escasa. Trabajaba en una maquiladora local, 7 horas al día, cortando telas, rematando costuras. Sus manos eran expertas, pero su sueldo apenas bastaba. Vivía en una casita prestada por una tía enferma, con su hijo y la sombra latente de la violencia doméstica. Su exesposo, Javier, había sido violento durante años. Golpes, insultos, promesas de cambiar que nunca cumplió. Irma lo dejó hace 2 años, pero él no aceptó el final. La acosaba con llamadas, mensajes, aparecía en el trabajo. Le prometía que si no volvía con él, arruinaría su vida. Irma, día tras día, se encerraba en su miedo, hasta que un día simplemente desapareció. La hermana de Irma, Carla Hernández, vivía en otra ciudad y la había persuadido para que se viniera con ella. Pero Irma no quiso dejar a su hijo. Cada noche, cuando Rubén dormía, Irma lloraba en silencio. Decidió quedarse. Carla murió de tristeza cuando supo de su desaparición y se culpó por no convencerla del todo. El vecindario se unió. Pusieron carteles, revisaron cada callejón. A Javier lo interrogó la policía, pero tenía coartada unas horas con borrachos amigos. Irma no dejó rastro físico. Su teléfono estaba apagado, su cuenta bancaria congelada. Lo único que encontraron fue una carta que ella dejó escondida en un cajón de su casa. No estaba destinada a nadie, era su confesión final, una mezcla de esperanza y resignación. La encontraron semanas después. Empezaba con su nombre: soy Irma Hernández. Tengo miedo. En las líneas revelaba cómo la violencia de Javier la había destruido, cómo sentía que no podía más. Hablaba de sueños truncados, de promesas rotas. Hablaba de Rubén, a quien amaba con todo su ser. Y dejaba una pista. Pensaba irse al norte, al campo, donde su madre tenía tierras abandonadas, un refugio perfecto donde nadie la buscaría. Pero algo salió mal. Aquella revelación cambió todo. La policía reabrió la investigación con mayor intensidad, comenzaron a rastrear rutas, estaciones de autobuses, hospedajes rurales. Javier fue citado de nuevo, pero esta vez sin su coartada comunitaria. Y surgieron testigos. Una mujer de una gasolinera vio a una mujer parecida subiendo a una van vieja con un hombre. Otro testigo la vio en una estación clandestina camino al interior del país. Javier, nervioso, se contradijo. La fiscalía lo acusó de desaparición forzada y amenaza de muerte contra Irma. Mientras tanto, en el campo, Rubén era cuidado por su tía Lucía, hermana de Irma. El niño preguntaba por su mamá cada noche. Lucía le contaba historias de coraje, de amor, de volver a casa. Pero el dolor en los ojos del niño reflejaba el miedo que hay en cada niño cuando la madre se va. Carla, antes de morir, le había prometido a Lucía que cuidarían al niño. Lucía prometió también reconstruir la memoria perdida. La comunidad lanzó una campaña en redes y en medios locales. Periodistas llegaron, cámaras grabaron y mostraron la historia. Pronto apareció una fotografía. Reflejaba a una mujer muy parecida a Irma bajando de un autobús a la medianoche en una estación rural llamada La Esperanza, en un pequeño pueblo a 200 kilómetros. Ahí comenzó lo increíble. Un voluntario del pueblo organizó una búsqueda espontánea. Un mes después del hallazgo de la carta, encontraron a Irma. Irma fue hallada en una pequeña cabaña, deshidratada, psicológicamente destrozada, pero viva. Había sido traída hasta allá por Javier, quien la engañó, le prometió que la llevaría donde vivirían tranquilos. Pero cambió de rumbo, la llevó contra su voluntad, la golpeó y la mantuvo aislada. Irma logró escaparse una madrugada y caminó en condiciones extremas hasta un camino rural donde la vio un vecino del pueblo y alertó a las autoridades. Rubén, a pesar de los meses sin ver a su madre, no la reconoció al principio. La niña estuvo en brazos de Lucía, con lágrimas y abrazos temblorosos. Cuando finalmente Irma entró a la casa, rodó al suelo, y su hijo corrió. Mézclense sollozos, temblores, abrazos sobreabundantes. Ese momento fue más que un reencuentro, fue la chispa de una nueva vida. Javier fue arrestado inmediatamente. El juicio fue televisado. La fiscalía presentó la carta, los testimonios, los vídeos de vigilancia, las pruebas de violencia. Javier trató de minimizar su culpa. Decía que había sido una relación tumultuosa,
que él no quiso hacer daño tan grande. Pero los jueces lo condenaron por secuestro, agresión, amenazas contra una mujer vulnerable. Recibió una sentencia de 15 años sin posibilidad de libertad condicional por al menos 8. Irma testificó: no fue fácil, cada pregunta reabría una herida fresca. Pero lo hizo. Habló con voz entrecortada, con lágrimas, con coraje. Su testimonio dio voz a todas las mujeres que sufren en silencio. Muchos espectadores reconocieron su nombre en la plaza pública y recibió apoyo nacional. Una vez libre, Irma se mudó con Rubén y Lucía al campo que su madre había dejado. Reformaron una casa cercana al río, rodeada de cañas y colinas. Allí Irma encontró terapia, talleres de costura, grupos de apoyo a víctimas de violencia. Lentamente, con mucho esfuerzo, regresó a su oficio. Tejía textiles artesanales que vendía en mercados locales y en línea. Su producto no era solo una tela bonita, llevaba una historia de superación. Rubén creció con una madre fuerte y un entorno seguro. Durante años, Irma le contó su historia sin dramatismos excesivos, adaptándola a la edad del niño. Le hablaba del valor de la libertad, del coraje, del respeto y de nunca permitir que alguien lo trate con menos valor del que tiene. Y así, hijo y madre reconstruyeron un hogar saludable. Irma también fundó una asociación, Huellas de Esperanza, que ofrece refugios transitorios, terapia y asesoría legal a mujeres que huyen de la violencia. Su trabajo se volvió un símbolo, una mujer que salió de la oscuridad y convirtió su tragedia en herramienta de transformación. 5 años después de su desaparición, era abril de 2029. Irma estaba de pie frente a una audiencia de 300 personas, en una conferencia sobre prevención de violencia de género. Rubén, ya en la secundaria, estaba sentado en primera fila, con la mirada orgullosa. Irma cerró su discurso diciendo: la violencia intentó arrancarme la vida. Me robaron años, me llenaron de miedo. Pero hoy estoy aquí, no por mí sola, porque mi hijo tiene madre, porque mi comunidad se unió, porque otras mujeres me ayudaron a volver a creer. A quienes me escuchan, no permitan que les quiten su voz. No permitan el silencio. El aplauso fue estruendoso. Rubén corrió al escenario y subió para abrazarla. La multitud se volvió testigo del final de un capítulo y el comienzo auténtico de otro. Uno donde Irma ya no era una víctima, sino un faro. La tragedia fue real, profunda, desgarradora. Pero el desenlace fue esperanza, redención y transformación.